Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este día viernes, el último día de esta semana, y hemos estado profundizando en el libro de Joel. Mi nombre es Cristian Ángel y aquí estoy con Alexis, y hoy queremos explorar un poquito más el último momento. Hemos dicho el día lunes o martes, hemos dicho que este libro nos lleva como por tres momentos, ¿no? El primer momento fue el de la destrucción, luego el del llamamiento, y ahí estuvimos hablando del arrepentimiento, pero también del día del Señor. Y ahora nos estamos aquí esta mañana para hablar un poquito más de la promesa. Y yo quisiera proponerte, Alexis, que hablemos como dos cosas que vemos acá en el libro de Joel. Una es la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, y la otra sería como la restitución o la restauración también de todo lo que ese día de juicio había quitado. Entonces te propongo que leamos capítulo 2, versículos 28, para hablar un poquito de eso. Sí, ¿O qué sí, piensas? de una. Del 2.28 hasta el 32 y luego del 3.18. Listo, lee tú esta y entonces yo leo la otra. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Y voy a leer el otro, para que tengamos como el panorama completo. Capítulo 3, versículo 18. Restauración de Judá. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación, y Edom será un desierto desolado, por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Amén. Pues aquí estamos, ¿no? Yo creo que esto nos parece muy común a nosotros, porque nosotros venimos de unas tradiciones donde se ha hablado y hasta se ha maltratado todo el asunto del mover del Espíritu de Dios. Pero hay que recordar el contexto en el que está escrito Joel, ¿no? Y esto es básicamente la democratización de la presencia de Dios como un cumplimiento de la promesa de Él. Es decir, hasta este momento es revolucionario uno pensar que el Espíritu de Dios va a estar sobre la gente, porque sabemos que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está en el tabernáculo, con los levitas, con el sacerdote, con ellos, y aquí, después de este llamado del Día del Señor, que ya estuvimos mirando qué es el Día del Señor, viene esta promesa. Y otra cosa, recuerda que también señalamos lo que Pedro cita, digamos, en el Pentecostés, que todavía a nosotros se nos hace más familiar hablar del derramamiento del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Pero para Joel nada. Nada, aquí entonces es como el Espíritu para todos, sí, ¿no? Eso es lo que él está como afirmando, que el Espíritu se va a derramar sobre toda carne. Es como, en otras palabras, un anticipo del cumplimiento del día de Pentecostés, ¿no? Y yo quiero pues también que nosotros pensemos esta mañana, Alexis, como qué implicaciones eso significa para nosotros hoy que somos la familia del Señor y somos la iglesia del Señor. ¿Qué significa eso para los cristianos hoy?
¿Cómo luce este tema del derramamiento del Espíritu? Hablábamos ahorita que en el momento en que el Señor Jesús resucita y habla con ellos estos cuantos días que estuvo con sus discípulos y seguidores, y va a ir al cielo y les dice, bueno, yo me voy a ir y les voy a dejar otro consolador. Él los va, el Espíritu, cuando ustedes reciban ese poder del Espíritu, ustedes me van a ser testigos. Es decir, lo que el Señor dice es, ustedes, como les ha dicho antes, separados de mí no pueden hacer nada. Y aquí les va a decir, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Si yo los dejara solos, ustedes no podrían hacer la obra que yo los voy a mandar a hacer. Pero yo les voy a enviar y cuando ustedes tengan el Espíritu, ustedes podrán hacer la obra que yo les dije. Y eso pasa en Pentecostés, lo que leímos en el episodio anterior, cuando Pedro cita a Joel. Y Pedro cita a Joel y lo que vamos a ver es que el Señor derrama su Espíritu sobre toda carne allí, sobre hombres, mujeres, y lo que van a hacer ellos es que las personas que pasaban por allí escuchaban el Evangelio en su propio idioma. Un momento maravilloso donde esta palabra es cumplida a todas, pero que había pasado ya, el día del Señor. Ya ve. Sí, y hoy nosotros, digamos, las implicaciones para nosotros es que nosotros hoy podemos caminar una vida en el Espíritu, es decir, que nosotros, una cosa que es verdad y es que nosotros no siempre vivimos caminando como si el Espíritu Santo en verdad estuviera haciendo esa obra en nosotros y que nos está dando los privilegios más espirituales, las riquezas que tenemos en Él, pero lo cierto es que nosotros al haber conocido la obra, el gran día del Señor, como hablábamos ayer, nosotros, ya sobre nosotros está esa promesa que se ha derramado el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, eso requiere varias cosas, o más o menos nos indica varias cosas. Y nosotros necesitamos ir a una iglesia, aunque se nos manda también a congregarnos, pero es decir, entiéndame bien lo que decir, o sea, como que ya no dependemos de un templo físico para tener una relación profunda con el Señor. Nos y para congregamos por unas cosas, pero no es por religiosidad, es el Espíritu ya está en nosotros. Exactamente. Y que ya nosotros no hemos heredado, como lo decíamos también hace como 2 días, ninguna forma de esas religiosas, sino que ya tenemos una vida genuina y real de comunión con Dios. Y a través del Hijo nosotros podemos acceder al Padre, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer mucho más el carácter de Dios. Entonces básicamente nosotros somos invitados a participar de la Trinidad, de la relación que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? En la unidad en Cristo a través del Espíritu. Exactamente, entonces eso es una cosa que podemos hoy disfrutar, pero eso también requiere varias cosas que nosotros debemos pensar. El derramamiento del Espíritu no es como una cosa simplemente para que mis emociones se sientan felices o tranquilas, o una manifestación externa y visible, no, es como que el Señor está en todas las conversaciones que tenemos, que el Señor es el que prometió estar en medio de 2 o 3 que se reúnen en su nombre, aunque esos 2 o 3 sea tu papá, tu hermano, tu mamá, ¿cierto? Tu hermanita, bueno, etcétera. Y que el Espíritu nos convence de pecado. Exactamente, y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Sí, Cris, muchas personas pueden pensar que en una iglesia reformada no se habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es importante, por diferentes cosas que se expresan, pero es importante que nosotros reconocemos que la vida cristiana que nosotros vivimos es imposible. Imposible por donde se le mire sin la obra del Espíritu. Correcto. El Señor Jesús nos da la salvación, compra nuestra vida, nuestra alma, paga nuestro pecado, pero esta obra de caminar a diario solo es posible por la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es decir, a propósito de eso, mira, es como se entiende que un buen sermón, por más teológico, exegético que sea, si no es el Espíritu Santo quien aplica la palabra predicada en la vida del creyente, pues
No hay nada. No hay nada, ¿cierto? Es decir, no se trata simplemente de tener ideas claras teológicamente, intelectualmente, se trata de una vida en el Espíritu, y por eso nosotros deberíamos esta mañana suplicar al Señor que la vida del Espíritu, que el derramamiento del Espíritu sea una dinámica activa en las personas, en las familias, en los lugares de trabajo. Es que imagínate que la gente dejara de pensar que simplemente el derramamiento del Espíritu es para cuando estoy cantando una canción suave de adoración, y que significa que cuando yo estoy desarrollando una tarea que mi jefe me mandó, yo necesito, o una mamá que está cuidando de su casa, es decir, todo eso necesita de la gracia del Espíritu Santo en medio de nosotros, y quiere decir también que eso va a mostrar la belleza de Cristo y la belleza de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mundo. O sea, cuando nosotros hacemos, y me estoy metiendo como un poquito al tema de la vocación, pero es cuando nosotros hacemos todo lo que hacemos y lo hacemos para la gloria de Dios y para el bien de la gente, del prójimo, de la ciudad, de los compañeros, de las empresas en las que estamos, nosotros verdaderamente estamos viviendo una vida en el Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué más glorioso que un fruto del Espíritu que transforma todo tu carácter para que seas como Cristo? Sí, imagínate eso. Cris, entonces, vamos a adorar al Señor y a confesar. ¿Qué quisieras tú orar en eso? Hay mucho, pero yo creo que debemos confesar que una vez se siente que estas cosas solamente son de los pastores, de los directores de alabanza, como que eso no tiene el sabor a que es de todo creyente. Y que nos llenamos a veces de conocimiento doctrinal y desconocemos o poco hablamos de que el Espíritu de Dios es el que nos conduce en esta obra diaria de todo. Eso es. O sea, como que relegamos un poquito la obra del Espíritu Santo a los domingos. O sea, yo quisiera orar para que el Señor nos guíe a vivir una vida en el Espíritu, en todo lo que hacemos, teniendo contentamiento y eso. Bueno, pues ya, Señor, aquí estamos esta mañana y yo te quiero dar gracias por lo que Joel soñó. Una comunidad de hijos e hijas redimidos por ti, donde profetizarían, donde los siervos y siervas participarían de la presencia de Dios, sin distinción alguna, sin estatus, sin algún título. Esa es la expresión de la iglesia tuya hoy, Señor. No es que el pastor tiene más del Espíritu que el creyente que escucha cada domingo, o que el de la alabanza tiene algunas expresiones mayores de derramamiento del Espíritu Santo más que el que facilita la puerta de la bienvenida, o así, como esas categorías que nosotros mismos nos hemos inventado, que la mamá que cuida a sus hijitos en el hogar es quizás la que tiene mayores cosas del Espíritu porque le hace el devocional a los niños, pero el papá que está trabajando y produciendo para que pueda sostener este hogar, como que no. Señor, danos mayor amplitud de lo que significa esto de que aquellos que invoquen tu nombre será derramado sobre ellos el Espíritu. Esto que Joel entendió con tantos años de antelación a la obra de Cristo y a la Pentecostés y al inicio de los hechos de los apóstoles, danos hoy a nosotros mayor entendimiento de la obra del Espíritu Santo para nosotros caminar en obediencia, viviendo para la gloria tuya en cada aspecto, en cada conversación, en cada cosa que hagamos, Señor. Si esto fuera un entendimiento para todos, seguramente el mundo que habitamos, Señor, estaría más lleno de la gloria tuya, porque hay más hijos que comprendemos que vivimos en el Espíritu y no vivimos acorde y conforme a las leyes de este mundo. Así que yo te ruego que nos ayudes, te suplico que nos ayudes a todos a crecer en ese entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, junto al Padre Hijo estás, luz radiante
a Cristo a revelar. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder, Cristo reinando en majestad. Déjanos ver. Para que terminemos con acciones de gracias, que hemos orado ya hasta la súplica. Cris, aquí en la parte final que yo leí, que era la restauración de Judá, qué diferente es el paisaje que nos pintaste el primer día al paisaje con el que cierra el libro. El libro cierra con empieza con desolación total, con langostas que han arrasado por completo con los plantíos. Eso es un moridero. Pero mira cómo termina el libro. Y sucederá en aquel día, 3:18, los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto, los enemigos, y Edom serán desolación y desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Dios, en cuya tierra han derramado sangre. Pero Judá será habitada por siempre y Jerusalén por todas las generaciones, y yo vengaré su sangre que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Bueno, esto, ¿quién no quiere llegar a este final en el que todo es restaurado? Todo es restaurado. La pregunta sería, digamos, para volver a ese día uno que empezamos esta semana, es si nosotros confiamos que el Señor va a restituir, o estamos dispuestos a confiar en el Señor, en esa restitución de todas las cosas. Recuerda que nosotros tenemos la esperanza y caminamos en este mundo con la certeza de que Dios va a hacer un nuevo cielo y nueva tierra, que podremos disfrutar de eso que Él creó sin la mancha, sin el pecado que hoy tenemos que padecer y sufrir. Pero básicamente llegamos a un punto acá en el texto donde la gracia lo restauró todo. Y hay que pensar esto, digamos, hoy. Nadie viene demasiado tarde, nadie llega demasiado tarde donde Dios. O sea, porque algunas de las personas que venimos al Evangelio y tenemos historias donde perdimos el tiempo en cosas que no estaban bien, o le llamamos años perdidos. Pensamos que entramos como en déficit, como que ay, yo llegué, mira, el Señor hizo esta obra en mí, pero pues mira, o escuchas todo lo el que testimonio pasó. del otro que conoce al Señor desde los 5 añitos y nunca le pasó nada malo. Exactamente. Sí. No, lo que estamos viendo acá es que no es que todo esto no ocurrió, sino que la gracia, digamos, no hay lugar que la gracia no pueda cubrir. Yo creería que eso es el punto. No hay lugar que la gracia no pueda alcanzar digamos, esto es una realidad. Digamos, acá es como la restauración de Judá, pero nosotros podemos confiar que la obra del Señor va a restituir todas las cosas. Para este pueblo que lo han atacado, para este pueblo que ha pecado, para este pueblo que el Señor ha enjuiciado, para tierras que han estado desoladas, para un pueblo que va de aquí a allá, que ha sido errante, que han estado en exilio, para todo este pueblo Dios está diciendo, vendrá un día donde ese no será el paisaje. Entonces, como uno, como cristiano, no puede decir, Señor, esto que veo hoy en el mundo, en mi vida, las dificultades, los problemas, un día se acabarán. Sí, en uno de los días hablamos nosotros que si tal vez algunos de los que nos estaban viendo y escuchando estaban pasando por un momento agudo de alguna enfermedad, de algunas crisis, pues hoy hay que decirles que eso no va a ser de por vida, que
el Señor tiene un día en el que va a restaurar todas las cosas y que Esto su terminará. gracia alcanza todo esto. Y todo esto no es una cosa como, se perdió esos días o borrón y cuenta nueva. No, todo esto está capitalizándolo el Señor para tratar con nosotros en nuestra vida, para hacer de nosotros una historia de redención. Y para que su historia sea nuestra historia, ¿no? Y este libro de Joel lo que nos va a decir es lo que tú estás diciendo. No es en pérdida todo lo que vivieron. ¿Cómo uno va a valorar una restauración de este tipo si no vivió el tiempo de las langostas? Exactamente. El tiempo del pecado, donde el dominio fue otro y ahora este es el nuevo panorama. Sí, tú sabes que se dice que las personas que han pasado por dolores, por sufrimientos, son mucho más sensibles al dolor de los otros. ¿Qué habría que restaurar si no hay nada que restaurar, mejor dicho? En otras palabras, ¿cierto? Es como, claro, esto que vemos acá es la alegría y el gozo de ver que esos años son restituidos por la gracia del Señor. Y brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle. Entonces, eso contrasta con esos versículos que leímos donde estaba todo seco, donde los animales bramaban para pedir por agua. Sí, entonces, como que pero es hermoso llegar también a este día, ¿no? Y es también hermoso como este libro lo muestra. Si para ese pueblo fue hermoso leer eso, imagínate para nosotros seguir entendiendo que este es el Señor, que es nuestro Señor, que restaura todas las cosas. Oremos entonces. Yo voy a orar entonces para que terminemos. Señor, solo podemos darte gracias. Aquí levantamos estas acciones de gracias en las que te decimos y te agradecemos, Señor, porque en ti tenemos esperanza. Uno podría decir a veces, ¿para qué sirve la esperanza? Si uno a veces lo que necesita es plata, o lo que necesita es salud, o lo que necesita es la solución de un problema ya. Pero Señor, si nosotros no tenemos esperanza, podríamos tener todas las riquezas del mundo y vivir tristes. Podríamos tener toda la salud y no tener propósito en la vida. Podríamos tener todo lo que deseamos y aún así no hallarle sentido a la existencia. Pero la esperanza alienta cuando uno tiene hambre, la esperanza alienta cuando uno está pasando por dificultad, la esperanza alienta cuando uno está enfermo. La esperanza que tú nos das lo es todo, es esa que nos hace aferrarnos con confianza, con lo que la Biblia llama la fe en ti, la confianza en ti, y podemos descansar en que el Dios de la historia, que ha restaurado pueblos, que ha castigado enemigos, que estos reinos que un día fueron tan malvados, hoy ni existen, solo hay ruinas de ellos. Y tú lo anunciaste así. Podemos confiar, gracias a tu palabra, que tú nos darás un futuro y una esperanza, Señor. Te damos gracias por este devocional de Joel, qué libro tan bello, Señor. Gracias por el servicio, Señor, que tú has puesto en el corazón de Cristian, que sacó este tiempo para estudiar y para meditar con nosotros. Gracias a ustedes, hermanos, por estar aquí conectados con nosotros. Gracias por estas mañanas y por cada hermano que comparte el devocional. No nos cansamos aquí de decirlo, compártalo, comente, porque la palabra del Señor es vida para quien la escucha. Es Dios mismo hablando al corazón de nosotros. Entonces, que el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente devocional en casa. Ponga ahí el general eso, Cris. Dios lo bendiga. Chao, Dios los bendiga, pues, que estén muy pues. bien. Chao.